Estaremos terminando este día el manual que tiene que ver con descubriendo el glorioso evangelio. Estaremos viendo ahora la lección número 34 que tiene que ver con el juicio, la certeza del juicio, ¿verdad? Y es el tema de esta mañana. Así que les invito, hermanos, a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio de acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, por ser adoptados hijos tuyos, porque aún sin merecerlo, Señor, tú has demostrado tu amor hacia nosotros, enviando a tu Hijo para que nos rescatara del pecado y de la condenación. Gracias, Padre, por el Evangelio. Gracias por esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación. Gracias porque tu Espíritu ha obrado, Señor, en muchas personas a través de la historia para que te conozcan. Y sigues obrando hoy en día, Señor, para que muchos lleguemos al arrepentimiento. Gracias, Padre, por ese amor demostrado hacia todos nosotros. Ayúdanos en esta mañana a comprender que quizá la culminación del Evangelio para aquellos que no te han conocido es precisamente la certeza de un juicio condenatorio, mientras que para los que tú has llamado es la certeza de una vida eterna en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón y nuestra mente pueda atesorar esta información y además de tener ese conocimiento, Señor, que podamos entender la necesidad de los demás, de aquellos que aún no te conocen, para llevar a ellos las buenas nuevas de salvación. Úsame, Señor, en la medida de tu voluntad para que tu palabra sea explicada claramente en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Estuvimos viendo el domingo anterior acerca de nuestro juez exaltado y estábamos hablando de que él tiene la autoridad, tiene la potestad de ejercer ese juicio. Sin embargo, cuando hablamos del juicio, en realidad parece ser que la humanidad en general busca evitar la idea de un juicio futuro. La mayoría de personas tiene una idea que puede sonar bien humana, bien bonita, el hecho de que Dios no va a emitir una condenación sobre las personas, sino que Dios va a salvar a todo mundo porque Dios es amor. Y la humanidad en general trata de evitar este tema. De hecho, cuando sabemos que vamos a ser evaluados, sea cualquier tipo de juicio, no estoy hablando ahorita de un juicio por delitos, pero cuando, por ejemplo, estamos en la escuela y nos van a hacer un examen, que es una evaluación, es emitir un juicio acerca de si estamos aprendiendo o no, todos nos ponemos nerviosos e incómodos. No digamos ya cuando tiene que ver con una situación legal. Y mucho más cuando de lo que vamos a estar hablando acerca de un juicio y de este juicio es el hecho de que es un juicio para toda la eternidad y que va a ser ejecutado por aquel que no puede ser engañado, por aquel que conoce todas las cosas y que además de todo eso es justo. Él va a establecer su justicia. Entonces, esta idea como que no es muy agradable. Algunos incluso rechazan que esto sea cierto. Ya lo dije hace un momento, la gente dice, no, Dios es amor, Dios no va a juzgar a nadie, Dios no va a castigar a nadie. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso vaya a enviar personas al infierno? No, eso no puede ser, es lo que muchos también piensan. Y de hecho, entre nosotros los cristianos muchas veces tendemos a hacer a un lado el tema. Hablamos del infierno, no, miren, ahora en las predicaciones no es bueno hablar del infierno porque la gente se siente incómoda y hay que procurar no ofender a nadie. Dijo un predicador de aquí de Texas, dijo, no, si la gente pasa con muchos problemas en su casa, pasa con muchas aflicciones, con muchas dificultades, y que cuando venga a la iglesia tengamos que estar hablando también del infierno y de juicio, no puede ser, ¿verdad? Y tenemos a veces esa idea un poco torcida y no queremos ofender a nadie. Y bueno, alguien dijo, miren, debemos de decirle a la gente las cosas que tenemos que decirle aunque se ofendan, porque al fin y al cabo todos los hombres estamos ofendiendo a Dios todos los días, ¿verdad? Y entonces lo que Dios ha dicho a veces puede parecernos muy fuerte, pero no tiene la finalidad de que nosotros nos sintamos enojados con Dios, molestos con Dios, sino que tiene la finalidad de que reconozcamos nuestra situación y que nos acerquemos a Él para encontrar gracia para el oportuno socorro.
¿verdad? Es la finalidad de Dios. Según las Escrituras, habrá un juicio futuro que evidenciará el destino eterno de cada hombre. Yo digo evidenciará. Ustedes ven en su lección, dice que el juicio final, ese juicio, dice en su lección que determinará el destino eterno de cada hombre. Pero ese juicio no va a determinar ninguna cosa. ¿Sí? Ese juicio no va a determinar el destino eterno de los hombres. Ese juicio va a evidenciar, va a demostrar por qué los que van a ir al infierno van al infierno. Y va a demostrar por qué los que no van al infierno no van al infierno. No es para que en ese momento Dios vaya a tomar una decisión. Voy a evaluar ahorita a Nahum. Vamos a ver la lista de pecados que cometió. Vamos a ver que todo lo que hizo y a ver si algunos de esos pecados se pueden arreglar por las buenas obras que hizo y vamos a tratar de nivelar. Y ahora voy a determinar, sí, merecía ser salvo. Sí, merece la condenación porque miren, no fue suficiente. No, ese juicio no es así. Dios no va a determinar nada en ese juicio. De hecho, la Biblia es bien enfática cuando dice que los que no creen ya han sido condenados. Es decir, el veredicto ya está. ¿Por qué le llamamos juicio? Bueno, ya vamos a ver más adelante. La idea que traigo ahora para ver esto y que la lección lo divide solo en dos partes es precisamente esta, la certeza e inminencia del juicio. Es la primera parte de la lección y la segunda son las descripciones bíblicas del juicio. ¿Verdad? Son los dos puntos que vamos a estar viendo. Claro, se oye poquito, el primer punto va a ser muy corto, por cierto, pero el segundo punto es un poco más amplio. Así que vamos a estar viendo esas dos cosas. Primero, la certeza e inminencia del juicio. Las Escrituras declaran que el juicio venidero del mundo a través de Jesucristo es seguro e inminente. Por cierto, en su lección dice certero, por favor, página 217, dice certero. Quiten esa palabra y si quieren póngale cierto, póngale seguro, porque no significa lo mismo. De hecho, perdonen que me meten esto, pero cuando estoy leyendo las cosas para mí es un poco difícil cuando veo una palabra y digo, como que aquí no va. Certero es en español, bueno, en cualquier idioma, pero en español lo decimos certero. Certero es un adjetivo. Y los adjetivos tienen la finalidad de calificar el nombre. Es decir, un adjetivo es, por ejemplo, esta persona es bella. El adjetivo bello no es el nombre de la persona. Está diciendo que es bella, es un adjetivo, califica, define cómo es. Entonces, certero quiere decir cierto, pero en el sentido de que no falla. Y cuando aquí está hablando de la certeza del juicio, como tiene el título, no está hablando de que no falla, está hablando de que ese juicio va a ser seguro. No hay forma de que se pueda evadir, ¿sí? Por eso digo, cambien esa palabrita donde la aparezca cierto, póngale, donde digas, ya me enredé, póngale seguro, póngale que va a suceder. De hecho, la definición de certeza es ya no un adjetivo, sino que es un nombre en sí. Y significa que es un conocimiento seguro y claro acerca de algo. Es la convicción profunda de que algo es como se dice que es, sin lugar a dudas. Es decir, la Biblia dice que va a haber un juicio. Eso debemos de tener la certeza de que se va a realizar. Es seguro que se va a realizar. ¿Verdad? Es cierto que se va a realizar. Y la palabra inminente, ¿sí sabemos qué significa? Mande. Inminente significa que está cerca, que ya va a acontecer. Es inminente, ya está a las puertas. De hecho, vamos a ver un verso que lo dice de esa forma. O sea, que algo es inminente es que ya va a suceder, que está pronto, que no falta infinidad de tiempo, sino que el tiempo se ha acortado, y por eso dice el título certeza e inminencia del juicio. Primero, ese juicio es seguro que va a suceder, y segundo, ese juicio ya no tarda. Ya falta poco tiempo para que se realice. ¿Mande? Está a la vista. Está a la vista, está tocando las puertas. ¿Verdad? Perdón, no había mostrado eso. Cristo aparecerá por segunda vez para juzgar al mundo con justicia. Cristo vendrá
por segunda vez para juzgar al mundo de una manera recta, no con parcialidad. Él no es imparcial, perdón, Él no es parcial, Él es imparcial. Es decir, Él no se inclina por unos o por otros. Su juicio es verdadero. Él no demuestra preferencias por nadie, Él no es parcial con nadie, ¿verdad? Él es imparcial al emitir su juicio. Entonces, vamos a entrar al punto 1 de o al subpunto 1 de esta primera parte, que es la certeza del juicio. Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Lo traigo ahí anotado, lo único que ahí lo traigo pues en partes. Sin embargo, quisiera darle lectura en una forma completa a los dos versículos. Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Yo sé que este texto aparece en un contexto que está hablando de la debilidad, de ayudar a los demás. Y en este contexto, el versículo dice, Romanos 14, 10 al 12, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? La parte que me interesa va de aquí en adelante, donde dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y decía, lo traigo en partes, en la lección viene que usted complete, que analice, que piense en ese pasaje y que escriba sus opiniones. Ahora, yo traigo acá ya las opiniones escritas en cuanto al estudio y trataré de explicar eso. Si usted ya notó las suyas, solo compárelas. No necesariamente esto significa que usted esté equivocado en su observación, simplemente a veces decimos las cosas de manera diferente. Romanos capítulo 14, versos 10 al 12 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. No habrá ninguno que no se presente ante el tribunal de Dios. Uso indistintamente Cristo como Dios en primer lugar porque Cristo es Dios. En segundo lugar porque la mayoría de traducciones y versiones antiguas de este versículo lo traducen Dios y no Cristo. ¿Ok? No hay ningún problema en eso. Lo que nos está diciendo es que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es ciertísimo y es seguro. ¿Sí? No hay nadie que no vaya a ser juzgado. No hay nadie que no se vaya a presentar delante del tribunal de Cristo. De hecho, la palabra tribunal aquí, dicen algunos, no tiene que ver tanto con un juicio estricto en el sentido de que te voy a juzgar. Y por eso decía quizá al principio, miren, no está puesto para determinar un destino, sino para explicar o demostrar por qué ese destino le corresponde a la persona. Lo que aquí se menciona como tribunal es la idea de cuando, por ejemplo, usted ha participado en un evento deportivo y se dan las coronas, los premios de los que han ganado, y ellos pasan a ese tipo de tribunal. Esa es la idea acá. Alguien que está allí para que se demuestre qué es lo que ha hecho, para premiar, o para quitar premios, ¿no? Como querramos decirlo. Y entonces, pero lo que nos está diciendo es que todos. Y aquí Romanos 14 es escrito para cristianos. Entonces, no podemos pensar, mira, el creyente no va a ser juzgado. No, aquí está claro, este es para la iglesia que estaba en Roma. A ellos se les mandó esta carta y por extensión a todos los cristianos de todas las épocas, ¿verdad? Entonces lo que dice es, miren, todos estaremos delante del tribunal de Cristo. No habrá ninguno que no se presente ante el tribunal de Cristo. Romanos 2:16 dice, desde el 15, me pone un poco en líos. Leamos desde el 14. Hablando de la salvación de los gentiles, Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos tienen ya la ley en su mente, aunque no la conozcan como ley, pero ellos mismos, dice, establecen esa ley para ellos, mostrando la obra de la ley que está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y el 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Está diciendo, Dios va a juzgar a los hombres un día conforme a lo que el Evangelio muestra. Y hermanos, a veces cuando presentamos el Evangelio, presentamos un Evangelio a medias. No queremos ofender a la gente, le decimos que Dios es todo amor. Y no le explicamos a la gente que Dios también es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable. Es más, dice, que visito la maldad de los padres sobre la primera, segunda y tercera generación. O sea, dice, Dios no es simplemente amor. Claro, Dios es amor y lo ha demostrado. Y yo creo que no podemos quejarnos del amor de Dios porque ¿quién de ustedes daría un hijo por salvar a su vecino? A su compañero de trabajo. A su mejor amigo. Usted daría un hijo para salvar a su mejor amigo. Y Él dio a su hijo para salvar a sus enemigos. O sea, el amor de Dios es tan grande. Entonces, no estamos diciendo que Dios no es amor. Y aquí Pablo dice, miren, aún los gentiles van a ser juzgados delante de Dios. Aún ellos, porque ellos también tienen una ley. No se les dio el Pentateuco, no se les dieron las 10 tablas de la ley, es cierto, pero Dios dice, hay una ley escrita en sus corazones. Y ellos saben lo que es bueno y lo que no es bueno. Saben lo que es malo, lo conocen. De hecho, miren, hasta los niños pequeños cuando hacen algo malo, aunque usted nos ha dicho eso es malo, yo creo que hemos aprendido a conocer a nuestros niños, ¿no? Bien les notamos cuando ha hecho algo que no debe, porque allí no anda ya muy cerquita de nosotros, ¿no? Procura no vernos, procura no estar muy cerca de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos saben en su interior que han hecho algo incorrecto. Y dice, los hombres tienen esa idea de justicia también dentro de sus corazones. Entonces, otro texto, Filipenses 2:10, cuando está hablando de comparecer ante el tribunal y habla acerca de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo vino, hizo toda esta obra que ustedes ya conocen, y yo creí que ahorita que mencionara Filipenses 2:10, alguien me lo iba a recitar de una vez, ¿verdad? Filipenses 2:10 es un pasaje muy conocido. Bueno, dice, porque estoy en Efesios, hermanos, espérenme. Para que en el nombre y siga, y toda lengua confiese. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta parte dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El Señor dijo, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2:10, que leyó la hermana, nos dice acerca de Jesucristo que ante Él se doblará toda rodilla. El hermano Luis nos explicaba en la clase anterior que toda autoridad de parte del Padre le fue dada al Hijo para ejercer el juicio. Dios va a juzgar a la humanidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es el juez. Él va a juzgar a la humanidad. Y cuando el Señor Jehová está diciendo, delante de mí se doblará toda rodilla, Él lo está diciendo también acerca de Jesucristo. Y en este sentido, toda persona voluntariamente o por la fuerza se someterá ante Dios. Toda persona. El cristiano no debería de temer el juicio. Y de hecho nosotros sabemos de que vamos a ser juzgados y el cristiano no debería de temer el juicio. Según lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Corinto, es que cada creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo y allí van a ser juzgadas cada uno según sus obras. Y las obras, dice, que cada uno hiciere serán probadas. Y si la obra que uno hizo se echa a perder, dice, él sufrirá pérdida, es decir, no va a recibir un galardón, porque el versículo mismo aclara, si bien él mismo será salvo. ¿Vemos la diferencia? El juicio del cristiano va a estar, sí, se van a juzgar sus obras, pero allá dice, miren, las obras van a ser juzgadas, y si la obra permanece, va a recibir un galardón, pero si la obra no permanece, si la obra no sirvió, por muy bonito que haya hecho todo, si esa obra no
era hecha conforme a la voluntad de Dios, conforme a los parámetros de Dios, dice, esa persona va a sufrir pérdida, pero va a ser salva. ¿Sí me di a entender? ¿Ok? Entonces, escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso mismo es aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo le escribe esto a los hermanos de Roma, los comentaristas dicen, él tenía en mente dos pasajes del Antiguo Testamento, dos de Isaías. Isaías 49, 18, no lo busquen, Isaías 45, 22 al 25. Isaías 49, 18, para los que quieran anotarlo, y 45, 22 al 25, de ahí se toma la primera frase, vivo yo, la toma del 49, 18, y todo lo demás lo toma del 45, 22 al 25. Así es de que el primer comentario de este pasaje, Romanos 14, 10 al 12, la primera conclusión sería que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y número dos, que en este sentido, toda persona voluntariamente o no, voluntariamente o por la fuerza, se someterá ante Dios. Y el tercer punto, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No había pensado en esto, fíjense, porque les dije desde el principio, me interesa el versículo 10 desde esta frase en adelante, porque el verso 10 empieza diciendo, mire, no juzgue a tu hermano, mira, no hagas esto, no lo menosprecies. Y viendo esta última parte, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, me está diciendo, mira, cuando tú estés delante del tribunal de Cristo, delante del juicio, ¿de quién vas a dar cuentas? Yo voy a dar cuenta de mí, no de ustedes. Yo voy a dar cuenta de mí. Ahora, entonces, ¿tengo que fijarme yo en lo que los demás hermanos hacen? Fíjense que sí tengo que fijarme en lo que los demás hermanos hacen. Porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de exhortarnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros. Y si yo no me fijo en lo que ustedes están haciendo, no puedo amonestarlos, no puedo exhortarlos. Si ustedes no se fijan en lo que yo estoy haciendo, no pueden amonestarme ni pueden exhortarme. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que sí o que no? Hermanos, no juzguemos. Es una cosa muy diferente a no entender una situación difícil en una persona que está fallando en algo y que yo puedo restaurarlo en el nombre del Señor con el uso de la palabra. Pero no lo estoy juzgando, estoy viendo que no está actuando correctamente y yo voy y le apoyo. Generalmente el juicio que nosotros hacemos cuando de verdad juzgamos es, miren lo que está haciendo, hermano Plácido, miren en lo que anda. Y para comer males, no hago juicio, sino que además de eso, como que se me estira un poco la lengua, ¿verdad? Y ustedes ya saben cómo se llama esa otra parte. Entonces, sí debemos de fijarnos cómo estamos viviendo como cristianos porque estamos llamados a ayudarnos mutuamente a crecer. Pero eso es muy diferente a establecer un juicio y actuar en una forma incorrecta. Entonces dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí cuando esté en su presencia. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14. Fíjense que marcar la Biblia es bonito, pero a veces vieran que da problemas porque cuando uno tiene marcado una parte cerca del libro, no lo deja abrir esa otra parte. Eclesiastés 12, verso 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está diciendo que Dios va a juzgar las obras de cada uno. Y si se fijan, dice, sean obras buenas o sean obras malas. Aún las obras buenas son sometidas a escrutinio, a examen delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque no toda obra buena a los ojos de los hombres es buena a los ojos de Dios. Debemos de ser cuidadosos en eso. Muy bien, la certeza del juicio, ¿sí? Hay un juicio, todos vamos a estar delante de Dios, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Mateo 25, 32, en el Nuevo Testamento, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, verso 32, me interesa resaltar, y perdonen que lo haga de esa forma también por motivos de tiempo,
traigo allí anotado la frase que más me interesa que apliquemos, que veamos en base al tema que estamos tratando ahorita. Dice que serán reunidas delante de él. ¿Cuántas naciones? Israel, ¿verdad? Todas las naciones. ¿Y todas las naciones a quiénes incluyen? A las personas que pertenecen a esas naciones, ¿verdad? A todos nosotros. Es decir, todos estaremos delante de la presencia de Dios. Todos estaremos reunidos, dice, delante de Él. Apocalipsis 20:12, hablando del juicio del trono blanco, como normalmente se le llama, empezando desde el verso 11, pero aquí el verso 12 de Apocalipsis 20 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si quiere aplicar grandes y pequeños en cuestión de estatura, hágalo, no hay problema. Si quiere aplicar grandes y pequeños en cuestión de posición, de importancia, como nosotros hacemos, hágalo. Está diciendo, mire, no importa si es rey, si es presidente, no importa si es el más pobre de los ciudadanos, todos vamos a estar del pie delante del Señor. No importa si usted es alto o bajito, si es mayor de edad, muy viejo, si es muy tierno, muy joven. No, dice todos. Y aquí Juan está registrando, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En el mismo Apocalipsis, ya el verso 13 del mismo capítulo 20 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Otra vez, todos. No importa en dónde esté, no importa dónde haya quedado, si queremos decirlo en esa forma, dice, todos ellos van a estar de pie delante del trono de Dios. Entonces, hermanos, este juicio es seguro que va a suceder. Y eso es lo que el escritor de la lección está tratando de establecer acá. Ese juicio es seguro. No hay forma de evadirlo, no hay forma de escapar de él. Todos estaremos sujetos a este juicio. Ahora bien, la otra parte que decíamos es la inminencia del juicio. El hecho de que está pronto, está cercano. Santiago 5:9 dice, la parte que nos interesa, dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. Es decir, el juez está delante de la puerta, está esperando que la puerta sea abierta para pasar. Si usted quiere decirlo de otra forma, aquí él ya está con la mano puesta en la perilla de la puerta para girarla y abrirla. Hermana Ana lo dijo de una forma mucho más impactante, ¿no? Él está ya con la puerta abierta para entrar. Es decir, ya el juicio se acerca. El juez está delante de la puerta, está para entrar al tribunal y empezar el juicio que ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Esta parte que les traigo es del Comentario Bíblico Mundo Hispano, ¿verdad? Y este comentario me gustó, dice, el juez está a las puertas. Es una figura que muestra a Cristo como parado frente al umbral, frente al marco de la puerta y a punto de entrar nuevamente en la historia de la humanidad, figura que el propio Señor había utilizado. Lo que Judas está diciendo acá no es algo que en ese momento dijo, se me ocurre poner esto. Claro, el Espíritu Santo lo estaba inspirando para que lo registrara, pero hay algo interesante. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto mismo, ¿verdad? En Mateo 24, ojalá que no haya equivocado la cita, porque ustedes saben que tengo la costumbre, verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, en la parábola de la higuera, ¿verdad? Cuando todas estas cosas sucedan, dice, abran sus ojos, entiendan que ya está cerca, ya está a las puertas el juicio de Dios sobre la humanidad. Creo que es una alabanza, dice, se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra, hay conflictos y guerra, pestilencia y dolor, y aún en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. El juicio de Dios está cerca, está a las puertas. Bueno, voy a recapitular. Hemos visto el punto 1. El juicio es seguro que va a suceder, la certeza del juicio. Y el punto 2, que ese juicio está
cercano. Vamos al punto, a la división número 2 de la lección, que son las descripciones bíblicas del juicio. Antes de entrar en un nombre con mayúscula inicial, si es un nombre, si es un sustantivo, está indicando que ese nombre es propio, ese nombre es solo para esa persona. Claro, ustedes van a encontrar un montón de Gilberto, un montón de Osvaldo, un montón de Virginia, voy a decir, oye, ahí me disculpa, un montón de Virginias por todos lados, pero ese es el nombre que identifica a esa persona en particular que tiene ese nombre. Pueden haber otras, pero esa se escribe con inicial mayúscula. Así acá, cuando dice hijo del hombre, claro, hay muchos hijos, pero el hijo con H mayúscula es uno solo, Jesucristo, el hijo del hombre, ¿verdad? Es un nombre dado a nuestro Señor Jesucristo. Esto incluso, si ustedes van al Antiguo Testamento, esa cita no la vamos a ver, solo anótela, está en Daniel capítulo 7, por ejemplo, versículos 13 y 14. Daniel está teniendo una visión y él dice que él vio que se pusieron tronos y que vino uno con semejanza de hijo de hombre. Y es el mismo título que Jesús se aplica a él y el que también está aplicado acerca de él y aquí narrado en esta forma. Entonces, hermanos, este es un título de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También tenemos que, bueno, ya se lo dije, ya lo traía anotado. Ahora, dice que cuando Él venga, Él va a venir en su gloria. Eso es lo que decíamos en el punto 1. Cristo regresa en gloria. La primera vez que Cristo vino al mundo, vino en forma humana. Y dice Filipenses que vino en forma ¿de qué? ¿Qué dice Filipenses 2 acerca de cómo vino Cristo? Hermanos varones, no me vayan a hacer llorar. Ya estamos aprendiendo hasta... Ya estamos en el capítulo 2, ya vamos a medias del capítulo 2. En la primera venida, ¿cómo dice Filipenses que viene? Es que ya lo leímos. Haya pues empieza en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de, por eso le dije hasta forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino en forma de siervo, como un servidor. Si yo les he lavado los pies a ustedes, y ustedes me llaman a mi maestro, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Vine como siervo, pero en su segunda venida ya no es más siervo. Viene como rey y como juez. Viene a gobernar y a juzgar. Si antes vino como siervo, ahora en su regreso Él va a venir en gloria. La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Señor, regrésamela. ¿Sí? Voy a ti para tener nuevamente esa gloria. Él va a venir en una posición gloriosa, ya no a servir, ya no aquel que va a venir a morir en la cruz del Calvario, ya no aquel que va a venir a lavar los pies de sus discípulos, sino aquel que va a venir a cosechar el fruto de su sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en rescate por todos, verá linaje, dice Isaías 53. Va a venir glorioso. Y ese trono de gloria en el que Él va a venir es un trono de juicio. Es un trono de juicio, porque decimos va a venir a juzgar a las naciones. Salmo 9:7, pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Él va a reinar, pero también ha dispuesto su trono para juicio. Su trono de gloria es entonces para juicio. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Apocalipsis 20, 11, casi al final de la Biblia. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró o se halló
para ellos, ningún lugar se encontró para ellos. Es tan majestuoso el trono, es tanta la gloria del que está sentado ante el trono, que dice que todos quisieron huir de su presencia, pero no encontraron lugar para ellos. En otras palabras, me quiero esconder, pero no puedo. No hay lugar donde me pueda esconder de la presencia de Dios. Y dice, todos estaban delante de su presencia. Huyeron, pero no encontraron lugar. No se encontró un lugar para ellos. Es un trono de gloria establecido para juicio. Jesús regresará en gloria, hermanos. Ya no humillado, ya no como siervo sufriente, sino como Rey de gloria. Segundo punto, según Mateo 16:27, es que Él vendrá acompañado de sus ángeles. Vendrá acompañado de sus ángeles. Y aquí mismo en Mateo, donde estábamos, 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo no viene solo. Cuando un rey regresaba de la guerra y entraba triunfante a su reinado, a donde estaba toda su gente, él venía acompañado de todos sus soldados. Y además de eso, había un grupo de personas que iba a encontrarlo para venir juntos celebrando la victoria. ¿Sí? Y aquí dice que sus ángeles vendrán juntamente con él. Y es una cantidad grande, no es una cantidad pequeña. La Biblia habla de ángeles que no son un número reducido. De hecho, cuando él estaba en el Getsemaní y que Pedro trata de defenderlo, él le dice, cálmate Pedro, yo puedo pedir a mi Padre. No sé si dice una legión o cuántas legiones de ángeles, ¿verdad? Y una legión es considerado un número enorme. Y él dice, puedo pedir lo que yo quiera y van a venir a ayudarme. Cuando vemos Apocalipsis, y algunos comentan y dicen, son miríadas de miríadas, es decir, millones, cantidad grande. Y dice, y todos los santos ángeles con él. No va a venir solo, va a venir acompañado de sus ángeles. Judas, ahí cerquita de Apocalipsis, el libro antes de Apocalipsis, Judas tiene un solo capítulo, el verso 14, me interesa esta parte de acá porque si no me van a preguntar de lo demás, dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuántos son una decena? Una decena son 10. Pero dice decenas de millares. ¿Sí? Decenas de miles. Pero ¿cuántas dice? No una decena, dice decenas de miles. Es decir, una cantidad grande. Cristo va a venir acompañado de sus ángeles el día que Él venga para reinar y juzgar sobre la tierra. Miren que vamos rápido. Punto 3. En base a Mateo 16:27. Pagará a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho. Hermano Nahum, entonces la salvación es por obras. ¿La salvación es por obras? Y aquí dice que pagará a cada uno según sus obras, ¿no? Ya lo vimos al principio, ¿verdad? Es una salvación que depende de la bendita gracia de Dios, pero lo que nosotros hacemos va a ser premiados. Así que, hermanos míos, estad firmes. ¿Y qué dice? Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su recompensa, tiene su premio. No es en vano. Entonces, como decía hermana Vicky, no es el juicio para determinar si somos o no salvos, sino el juicio de nuestras obras para determinar qué tan productivas, vamos a decir así, qué tan eficientes fueron esas obras. Entonces, Mateo 25, 32, 33 dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones, ya lo habíamos visto, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha
y a los cabritos a su izquierda. Lo que me interesa aquí que veamos es que el Señor hace una separación entre ovejas y cabritos, dice acá, y nosotros hemos entendido la imagen porque más adelante aplica la imagen, donde las ovejas son las que han hecho la voluntad del Padre y los cabritos son los que han sido rebeldes a la voluntad de Dios. Entonces, por eso hace una distinción. Por eso dice, pagará a cada uno según sus obras. Revisará cómo nosotros nos hemos comportado, cómo nosotros hemos vivido, dice, y los pondrá aparte. Está hablando de eso. Apocalipsis 20, 12 al 13. Traigo aquí los puntos que quiero que veamos de los versículos. Dice, y los libros fueron abiertos. Este es el juicio del trono blanco. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se van a reír. Yo no sé si Dios todavía utiliza libros para registrar, o si ya utiliza una de las computadoras más fuertes, ¿no, hermano Luis? Computadoras con una memoria. Él no necesita ni libros ni necesita computadoras, ¿verdad? Él conoce todo y lo conoce desde el principio. Y aquí nos dice que fueron abiertos libros. Primero nos habla de que los libros fueron abiertos, pero no dice cuáles libros. ¿Sí? Y después dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es decir, hay un libro en el cual, por así decirlo, están registrados los nombres de los que ya heredan la vida eterna. Si ustedes se fijan, estos libros fueron abiertos antes de que el juicio empezara. ¿Sí me explico? Entonces el libro de la vida ya estaba completo con los nombres. Ese juicio no iba a agregar más personas al libro de la vida, ni iba a borrar el nombre de alguno del libro de la vida. El libro ya está con su registro completo y otros libros que fueron abiertos. Ahora, ¿cuáles son esos libros? Y sobre la base de estos mismos textos, lo vamos a ver un poquitito más adelante, podemos concluir que esos libros son aquellos en los que, por así decirlo, se registran las obras de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? No se laven las manos, ¿verdad? Cuando digo hombre es genérico, ¿no? Allí es donde está registrado cómo usted actuó, cómo se comportó, cómo vivió, qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, si fue de la manera correcta. Y recordemos, y lo dije hace un momento, no porque creamos que con lo que estamos haciendo, sí, de verdad estoy yo glorificando a Dios porque es para la gloria de Él y lo voy a hacer como se dé la ocasión y entonces Dios lo va a recibir con agrado. Debemos de ser muy cuidadosos, porque dos hombres instruidos por Moisés de manera directa, teniendo a su padre como sumo sacerdote, se presentaron delante de Dios ofreciendo un fuego que no era el que Dios había ordenado. Y ahí nos vemos, ¿no? Allí cayeron muertos en el mismo momento. Dios tiene una misericordia tan grande con nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces me habría matado a mí el Señor? Sí, pero Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, todo eso va a ser juzgado, va a ser revisado en ese acontecimiento, en esa situación. Y dice el mismo pasaje que estamos viendo de Apocalipsis 20, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, esos libros que fueron abiertos, que no es el libro de la vida, sino los libros que fueron abiertos, es el libro de las obras de las personas, porque aquí lo dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros que fueron abiertos, ¿verdad? Según sus obras, y fueron juzgados cada uno, dice más adelante en el último verso, según sus obras. Es decir, ese juicio fue según las obras y según lo que estaba registrado en ese libro que fue abierto al principio del juicio o antes del juicio, si usted quiere decirlo de esa forma. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Es lo que estábamos viendo hace un momento, pero hoy sí quiero darle lectura. Daniel 7, 9 al 10. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se pusieron tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, es el que entendemos. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él.
Millares de millares le servían. No un grupo pequeño. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel nos está presentando ese momento del juicio en el cual también los libros son abiertos. Así que, mis hermanos, va a haber un juicio, es seguro. Tenemos la certeza de que va a realizarse ese juicio. También entendemos de que ese juicio está cerca. De hecho, nuestra salvación está cerca. La Escritura dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a esto. Entendemos que cada cristiano, cada persona que de verdad ha conocido al Señor, ha recibido su Espíritu Santo, por lo tanto, ha sido sellado con el Espíritu Santo, por lo tanto, perseverará hasta el fin, según dice la Escritura, no por sus fuerzas, sino por aquel que lo cuida, que lo guarda para que persevere hasta el fin. Y dice la Biblia, no es condenado, es salvo. Pero si hablamos de un juicio en el cual van a haber personas salvas, tenemos que entender la contraparte de esto. Y es que habrá un juicio, o habrán personas en ese juicio que no irán a vida eterna, sino a condenación eterna. Así que esto nos abre el espacio para el punto 4, que es el destino final del incrédulo. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis 20 de nuevo. Ya casi terminamos, hermanos. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Lo leo completo y después nos vamos a ir por partes. 20, 11, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya no habrá más muerte, ¿se recuerdan? Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, pero ya no habrá más muerte. La muerte va a ir a parar, dice aquí Apocalipsis, al lago de fuego, y esto tiene que ver con la muerte segunda, la separación eterna de la gracia y de la misericordia de Dios. No me vayan a jalar los pelos, voy a decir algo ahorita, Dios va a estar en el infierno. Su presencia llena todo. Por eso dije, esas personas que estén en el infierno recibiendo el castigo van a estar separados de la gracia y de la misericordia de Dios. R.C. Sproul lo dijo de una manera y me gusta cuando hermano Luis lo dice, muchas veces él lo ha repetido, ¿verdad? Uno de los castigos más grandes de los que estén en el infierno va a ser el hecho de que aún ahí la presencia de Dios, el ojo de Dios los va a estar viendo en su castigo y ellos van a estar aún ahí repudiando tal vez a Dios porque los tienen en el infierno, cuando en realidad es lo que merecían sus justos, sus obras, las cosas que hacían, ¿verdad? Es decir, van a estar separados de la gracia y de la misericordia de Dios, ya no va a haber gracia ni misericordia para ellos. Sin embargo, Dios va a estar en el infierno viendo cómo están. Si queremos decirlo de esa forma, Dios no va a estar siendo castigado en el infierno, ¿no? No estamos diciendo eso, pero la presencia de Dios está en todo lugar. El que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y sabemos que el lago de fuego es el infierno. Es el infierno, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de ser conscientes de eso. Mateo 25, 33, 41 y 46, parte de él dice que pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, me salto de las ovejas de la derecha, me voy hasta la parte final. Y entonces dirá también a los de la izquierda, los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno. ¿Para quién fue preparado el diablo? ¿Para quién fue preparado el diablo? ¿Para quién fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero si dejamos que el diablo sea el dueño de nuestra vida, el amo nuestro, dice
como esto también fue preparado para el diablo y sus ángeles, también te corresponde a ti es sufrirlo. Y dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto nos abre una puerta a nuestra responsabilidad. En el minuto que resta, quiero leerles esta ilustración, si podemos llamarle así. Cuenta de esta forma: en una costa peligrosa en donde con frecuencia hay naufragios, en una ocasión hubo una estación salvavidas muy precaria, malas condiciones. El edificio simplemente era una choza y solo había una barca, pero los pocos miembros que estaban comprometidos mantenían una atención constante viendo el mar y no pensaban en ellos. Simplemente salían día y noche de manera incansable buscando a los perdidos en el mar. Muchas vidas fueron salvadas por esta pequeña estación salvavidas y se volvió famosa. Algunos de aquellos que habían sido salvados y muchos otros que vivían cerca querían asociarse con la estación y querían dar de su tiempo, dinero y esfuerzo para apoyar su trabajo. Entonces se compraron nuevas barcas, se prepararon nuevas tripulaciones y la pequeña estación salvavidas creció. Algunos de los miembros de la estación salvavidas no estaban contentos porque el edificio estaba equipado de manera tan pobre y no se veía muy bien. Pensaron que un lugar un poco más cómodo sería provisto como el primer refugio para aquellos que eran salvados del mar. Entonces reemplazaron los catres y las camas de emergencia, metieron mejores muebles en el edificio que habían agrandado. Ahora la estación salvavidas se volvió un lugar de reunión popular para los miembros. La decoraban de manera linda, la amueblaron de manera exquisita porque la usaban como una especie de club. Menos miembros ahora estaban interesados en salir al mar en misiones para salvar la vida de las personas. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a tripulaciones para que realizaran el trabajo. Ya no lo hacemos nosotros, pero pagamos. El lema salvavidas todavía estaba en las decoraciones del club y había una barca litúrgica allí en el salón en donde se tenían las celebraciones iniciales del club. Alrededor de este tiempo, un barco grande terminó naufragando en la costa. Las tripulaciones contratadas trajeron a muchas personas que tenían frío, estaban mojadas, medio ahogadas, sucias, enfermas, algunos eran de color distinta de piel a aquellos, y el nuevo club hermoso quedó todo sucio, todo feo, todo desordenado. Entonces el comité de la propiedad inmediatamente construyó una casa con regaderas afuera del club en donde las víctimas de los naufragios podían ser limpiadas antes de entrar. En la siguiente junta hubo una división en los miembros del club. La mayoría de los miembros querían detener las actividades salvavidas, pero porque eran desagradables y un estorbo para la vida social normal. Algunos de los miembros insistieron en que el salvar vidas era un propósito importante y señalaron que todavía eran llamados una estación salvavidas. Finalmente la decisión fue, ya no más, y si querían seguir salvando vidas, que construyeran otra estación salvavidas. Y construyeron otra, y esta otra se convirtió en lo mismo que la anterior. Y luego construyeron otra. Y esa misma se convirtió en la anterior, igual a la anterior. Y así otras y otras y otras. Dice que si usted visita ese lugar, encontrará un montón de estaciones salvavidas que ya son clubes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dije? Miren, hermanos. ¿A dónde se ha ido la pasión por salvar vidas? ¿En dónde está la carga del evangelismo? ¿Por qué es que el evangelismo parece ser una distracción para la iglesia en lugar de ser su función central? La gente seguía ahogándose en los naufragios, pero todas las estaciones salvavidas cambiaban a ser un club. Y esto fue tomado de una pasión por los perdidos, disponible en internet por la www.gracia.org y citado por John MacArthur, donde él dice, las iglesias nos estamos convirtiendo en clubes a quienes ya no nos interesa la salvación de las personas. Y el juicio es certero e inminente. El juicio, perdón, dije certero, yo ya se me metió la lección. El juicio es seguro e inminente. Acordémonos de las necesidades de los demás. Que Dios les bendiga.